Muy buenas compañera, muy buenas compañero. Esta semana me habéis petado el buzón de mensajes de Instagram, de mi Instagram personal, del Instagram de La Ruta del Sargo, de Facebook, de mi Facebook personal y el Facebook de La Ruta del Sargo, del email de La Ruta del Sargo. Tengo cientos de mensajes vuestros preguntándome por el aditivo que utilizaba en el vídeo de la semana pasada, que os dejo por aquí. El Illuminor, el dichoso Illuminor. Vale, son cientos de mensajes, como digo. Estoy dedicando todos los días casi 3 horas a responder mensajes y aún me queda más del 50% por responder. Entonces, si eres de esas personas que has visto que he leído tu mensaje y que no te he respondido, es porque en el vídeo de hoy, a lo largo del vídeo de hoy, más bien hacia el final te enseñaré pues todas esas dudas que me habéis hecho de dónde pedirlo, qué modelos de Illuminor uso y etcétera, etcétera. Vale, bien, hoy vamos a hablar del langostino, uno de los cebos más utilizados. No es ni de lejos mi favorito, pero es uno de los más utilizados en la pesca del sargo. Pero antes, y por concluir un poquito con el tema anterior, aprovecho para deciros que estoy absolutamente encantado. Me encanta ayudaros, responderos, solucionar vuestras dudas. Es más, si no me gustase no tendría este canal, que básicamente es de lo que se trata. Pero como ya vengo diciendo desde hace semanas, empieza a ser absolutamente imposible responder a todos los mensajes. Por eso me gustaría pediros que, por ejemplo, preguntas del estilo de cuando me habéis visto en vídeos probando material como la Yuki Spirit, material como las cañas Kalikunan, la Nightfall, la Ítaco o el carrete Tikka Tempest TT4000. Evidentemente, si yo en un vídeo estoy recomendándote un material y te digo que yo te lo recomiendo, que lo estoy probando, que me convence, entonces después intenta en la medida de lo posible no escribirme como me escribís algunos, bastantes, ¿no? Preguntando después de ver el vídeo, después de yo recomendarte algo, mensajes como, entonces, ¿esta caña es buena o no es buena? Porque realmente yo no te voy a decir una cosa en un vídeo y te voy a decir otra por privado. Está todo dicho en el vídeo. Y evidentemente a mí los compañeros de Troitamar me prestan mucho material, cañas, carretes, igual que otras marcas me ofrecen otros productos para probar. Y yo cosas que recomiendo, como las cañas Yuki Spirit, que siempre lo digo, que me parece una caña de iniciación bestial, o las cañas de Kalikunan, la Nightfall y la Ítaco, que me parecen unas cañas semiparabólicas brutales, las que he pescado en toda la costa norte, en la costa cantábrica, la costa sur de Francia, en la costa de arriba abajo de Portugal, o el carrete Tikka Tempest, con el que he sacado sargos en puestos tipo pedrero, en puestos de poco calado y planos. He sacado auténticos perrotes de kilo 500, kilo 600 en altura. Y ahí está, un carrete Tikka Tempest TT, aparte 4000, que tampoco ni siquiera es un carrete muy grande. Y por otro lado, ya habéis visto en algún vídeo otros carretes, incluso de la misma marca, que me han facilitado, como el Tikka, ¿cómo se llamaba? El Feeder Mentor. Ya dije que no me convencía ese carrete. Y hay otros materiales, tanto cañas como carretes, que me han ofrecido, ya digo, tanto Troitamar como otras marcas, que ni siquiera van a aparecer en mi canal. No van a aparecer en mi canal porque no me han convencido. Entonces, ¿para qué voy a sacar un producto en mi canal? ¿Para yo no estar a gusto con él? ¿Para dar visibilidad a un producto en el que no confío? Pues no, eso no tiene sentido. Ya os lo he dicho otras veces, pero lo repito, a mí ninguna marca me paga. Sí que varias marcas me pasan equipo para probar. Y eso es una colaboración en la que yo soy libre, porque si cobrase tendría que estar supeditado a esa marca, tendría que estar atado a esa marca, tendría que decir que lo de esa marca es lo más mejor del mundo. Y yo me niego a esa mierda, Yo quiero ser libre y yo quiero compartir en este canal con vosotros equipo en el que yo confío y equipo que yo utilizaría y que yo utilizo, ni más ni menos. Entonces, por favor, mi tiempo, igual que el vuestro, es limitado. Mi día tiene 24 horas igual que vuestro día y realmente si invierto tiempo en responder preguntas que ya están respondidas en los vídeos, si invierto tiempo en responder preguntas como
si este material es bueno o malo, cuando ya lo he recomendado en el canal, pues es tiempo que no puedo dedicar a otros compañeros que me hacen otras preguntas que no están respondidas en el canal, o otras preguntas que pueden estar relacionadas con vídeos que sí que están compartidos en el canal, pero sobre cuestiones que no he entendido bien. Y eso, bueno, incluso es bueno para todos, porque de ahí pueden salir revisiones que mejoren los vídeos en el futuro. Bueno, la furgo está en el taller, me dejó tirado a la autopista, pude salir a la autopista de milagro, de noche, sin luces, sin ABS, sin dirección asistida, se fastidió como mínimo el alternador. Entonces bueno, esta semana no pude ir a pescar, llevo toda la semana sin vehículo, así que no pudimos hacer un vídeo de pesca. Entonces vamos a hablar del langostino como cebo para el sargo. ¡Vamos allá! Bien, para mí hay dos tipos de cebos para el sargo. Están por un lado los buenos y por otro lado los no tan buenos. Los buenos, a su vez, podríamos clasificarlos en dos grupos muy claramente diferenciados. Estarían por un lado los cebos jugosos y olorosos, dentro de los que estarían el mejillón, del cual tenéis un vídeo en el canal. Estaría la navaja, de la cual también tenéis un vídeo en el canal. Estaría, por ejemplo, el cangrejo cortado a la mitad, que eso es un cangrejo que también suelta un jugo y un olor muy interesante. Tendríamos el erizo de mar también, un cebo fabuloso, aunque creo que prácticamente en ningún sitio se permite cogerlo. Estos cebos jugosos y olorosos son los más apropiados para pescar con mares más bien fuertes, con aguas bastante tomadas. Y por otro lado, el otro grupo que yo considero dentro de los cebos buenos son los cebos vivos. Estos cebos son más indicados para aguas más tranquilas, para mares bellas, y son cebos que no estimulan al sargo por su jugo, por su olor, sino por su movimiento, estimulando el instinto depredador del sargo. Y dentro de estos cebos podríamos meter los cangrejos, tanto las sapas como el cangrejo verde, colocados vivos. Podríamos poner el gamusín, tendríamos el camarón vivo, la quisquilla, la pulga, y dicho esto tendríamos ya el otro grupo. Acabo de explicaros los que son para mí los cebos buenos, y ahora tendríamos los cebos no tan buenos. ¿Y por qué no son tan buenos? Desde mi punto de vista, porque ni son olorosos, ni son jugosos, ni tienen movimiento. Entonces le faltan tres de las características fundamentales que resultan interesantes para el sargo, y por lo tanto son menos efectivos. Y en este grupo tendríamos cebos tan extensamente conocidos y utilizados como la gamba, de la cual también tenéis vídeo en el canal, o el langostino, que desde hoy también tiene vídeo en el canal. Entonces, ¿qué sentido tiene utilizar estos cebos? ¿Cuándo tiene sentido utilizar estos cebos? Pues desde mi punto de vista, estos cebos son muy recomendables, mucho, cuando hacemos una pesca con engodo. ¿Y por qué? Porque realmente si estamos engodando bien, el comportamiento del pez es diferente. El pez ya no está tranquilo en su grieta o en el fondo o en su casa donde tenga que estar. Es un pez que está nervioso, que está, como digo, si estamos engodando bien, estamos creando un ecosistema en el que empiezan a competir las especies y los especímenes de la misma especie entre sí por un cacho de comida. Son peces que están nerviosos, están alborotados, están, como dicen los compañeros portugueses, están alborados. Y entonces, en esa situación, generalmente, no siempre, pero casi siempre, el pez es mucho menos exigente con el cebo, porque lo único que quiere es rápidamente localizar un cacho de comida y metérselo para adentro. Y en esta situación, cebos como la gamba y el langostino son cebos súper fáciles de encarnar, bastante limpios, mucho menos engorroso que ponerse a cortar un cangrejo, que ponerse a licrar un mejillón, abrirlo y demás. Entonces, por eso yo le veo sentido utilizar la gamba y el langostino siempre y cuando utilicemos engodo. Por cierto, estoy hablando de la gamba y del langostino o bien fresco o bien como lo compramos casi todos en estas cajas que viene congelado, pero sin tratar, sin pelar ni nada así. Y entonces, ¿cuándo no recomiendo utilizar este tipo de cebos como la gamba y el langostino? Pues cuando pesquemos, cuando hagamos un tipo de pesca itinerante,
cuando hagamos un tipo de pesca sin engodo, porque evidentemente pescando sin engodo, un cebo que ni huele, que ni suelta jugo, ni suelta olor prácticamente, ni se mueve, cuando otros cebos sueltan olor, sueltan jugo y se mueven, pues no será el mejor plato o el plato más suculento que ofrecerle a un sargo que no está engodado. Y esa es la razón por la que yo recomiendo el Illuminor cuando pesquemos sin engodo, con gamba y con langostino. ¿Por qué? Porque estará equiparando un cebo, vamos a llamarle insípido, como la gamba y el langostino, estará equiparándolo a un cebo como el mejillón, aportándole cualidades que de forma natural no tiene, como el que sea más jugoso y más oloroso. Así que recordad que en este vídeo os voy a indicar cómo conseguir el dichoso Illuminor. Bien, vamos con la primera forma de encarnarlo. Para esta forma yo recomiendo utilizar un anzuelo del 1 o del 1/0 más o menos, porque aquí pondremos solo la mitad del langostino, es decir, que sacaremos 2 carnadas de cada langostino. Si tenéis dudas sobre el tema de los anzuelos, tengo un vídeo en el canal también hablando sobre ello, y como veréis en ese vídeo, yo por una manía personal básicamente, prefiero elegir colores del anzuelo lo más parecidos posibles a la carnada, así que aunque veáis este de color negro, lo ideal, lo que a mí me gusta para encarnar la gamba o el langostino, sería un anzuelo plateado, ¿vale? Un anzuelo plateado me parece que pasa más desapercibido en estos cebos, pero bueno, ahora mismo es lo que tenemos esto. Vamos allá. Vale, entonces lo que haríamos es quitar la cabeza, quitar las patas y pelar el langostino. Vale, y ahora lo cortaríamos a la mitad. Podemos cortarlo con la mano, pero siempre va a quedar más desgarrado y vamos a desaprovechar más la carne. Así que yo prefiero, con una tijerita que siempre va conmigo, cortarlo por la mitad más o menos. Y lo que suelo hacer es pelar 5, 6 o 7 langostinos de primeras y pelarlos, cortarlos, y así no tengo que andar haciendo esta operación cada 2 carnadas, ¿vale? Así tendría para un buen rato. Vale, una vez lo tenemos cortado, cogeríamos, pues bueno, vamos a coger el cachito de la cola. Lo clavamos de arriba abajo con la aguja. Y simplemente el orificio que tenemos aquí en la aguja lo hacemos coincidir con la punta del anzuelo y simplemente lo deslizaríamos. Y quedaría algo así. Como veis, queda bien tapada la paleta, queda bien tapado el anzuelo y dejamos un poquito de muerte ahí. Vale, pues esto sería exactamente lo mismo con el otro cacho. Son 2 cachos diferentes, pero como veis se encarnan exactamente igual. La cola que la mitad superior, la mitad más cercana a la cabeza, digamos. Exactamente igual, ¿veis? Queda la paleta del anzuelo tapada, queda un poquito la muerte ahí, lo justo, veis que queda bastante discreto. Vale, truco importante, sobre todo si no vamos a utilizar el Illuminor, el coral del interior de la cabeza, lo estrujamos y esto es maravilloso, ¿vale? Esto es la mejor parte del langostino, la más atractiva para el pez. Vale, la segunda opción sería pelarlo y cortarlo por la mitad, exactamente igual que esta. La diferencia estaría en que en vez de echarle el coral de la cabeza, pues utilizaríamos el Illuminor. ¿Cómo se utiliza el Illuminor? Lo tenéis en el vídeo de la semana pasada. Justo al principio del vídeo os explico cómo preparar la gamba y el langostino con el Illuminor para la jornada del día siguiente. La tercera forma de encarnarlo, y esta es la forma que yo utilizo el 90-95% de las ocasiones. A mí es la que mejor me resulta, queda una carnada
muy grande, no tengáis miedo porque os van a picar sargos grandes si están ahí, pero los sargos medianos e incluso pequeños, si están por ellos, van a picar igual y van a enganchar igual. Lo digo siempre, no tengáis miedo de poner carnadas grandes para el sargo. Y en este caso vamos a poner el langostino entero pelado, pero aquí hay un detalle clave. Cuando le quitemos la cabeza, vamos a quitar solo la carcasa externa. Vamos a quitarla con cuidado, de forma que conservemos toda esta parte con el coral del langostino. Vale, una vez hemos quitado la carcasa, conservamos, como digo, la cabeza, lo que es la parte blanda de la cabeza, con su coral, que como digo es la mejor parte del langostino, la más interesante para el pez. Vale, un detalle importante. Yo para esta forma de encarnar recomiendo un anzuelo 3/0, incluso superior. Como sabéis, tengo la furgoneta en el taller, he ido a buscar unas cosas al taller para los botes de iluminor y algunas cosillas para hacer este vídeo, pero me he olvidado de coger esos anzuelos grandes, así que yo tengo aquí un 2/0 que creo que va a ir demasiado justito, así que si podéis, mejor un 3/0 o de ahí para arriba. Vale, pues vamos allá, igual que antes. Clavamos de arriba abajo. Atravesamos el langostino. Dejamos el coral abajo, porque va a ser por donde empieza a comer el sargo, ya que es su parte más atractiva. Importante que hagamos coincidir la curvatura natural del anzuelo con la curvatura natural del langostino, para que se mueva bien por el anzuelo. Ya os digo que va a costar bastante porque no es el anzuelo más adecuado, es un anzuelo demasiado pequeño, pero bueno, poquito a poquito vamos dándole. Vale, perfecto, ahí estaría. Vale, ¿veis? Aquí lo tendríamos, ha pasado completamente. Tenemos el langostino entero, pero conservando el coral, conservando la cabeza, todo lo que es el interior de la cabeza. Solo hemos quitado la carcasa de fuera. Conservamos el coral y como el sargo va a empezar a comer por ahí, pues es una presentación absolutamente brutal. Para mí, quizás la mejor forma de encarnar el langostino. Antes de seguir, si crees que este vídeo está siendo interesante, yo creo que sí, estoy compartiendo mucha información contigo, pues te agradecería que me dejaras ahora mismo un like y si no estás suscrito al canal, suscríbete, porque todas estas cosas que son pequeños detalles para ti, a mí me ayudan un montón con este canal. Venga, seguimos encarnando. Y para terminar, me gustaría enseñaros una forma de encarnarlo que a mí me encanta, pero que no sé si voy a ser capaz de mostrarosla, porque para esta utilizo siempre un anzuelo 5/0. Un 5/0 de los mismos que se utilizan para la pesca a fondo del róbalo. Esta forma es la más selectiva, es una forma que si estamos en una zona que tenemos constancia, que tiene perrotes, que tiene sargo grande, sería para mí la mejor forma para sacar esos grandísimos sargos. Y sería básicamente, igual que antes, quitar la carcasa de la cabeza con cuidado, conservando el coral, pero el resto del cuerpo lo dejamos con todo, con todas sus patitas, sin pelar ni nada. Entonces, bueno, yo creo que no voy a ser capaz de meter todo esto en un 2/0, pero bueno, vamos a intentarlo para que lo veáis. No obstante, bueno, ya habéis visto las formas anteriores de encarnarlo. Y creo que aunque no os lo consiga enseñar, pues yo creo que seríais capaces igualmente de hacerlo. Es una forma brutal para evitar la morralla, es una forma brutal para buscar el gran sargo. Qué pena que no tengamos el anzuelo, joder. Bueno, sí, lo conseguí. Lo conseguí.
queda muy justito, queda perfectamente presentado, pero muy justito. Ya os digo, anzuelo 5/0, con eso lo vais a meter como nada, queda bien presentado. Esto es un cebo súper resistente, es un cebo súper atractivo para el sargo, conservando su coral, aguantando la morralla y con la muerte por ahí, que ni siquiera se va a dar cuenta porque podemos sacarla en este caso todo lo que queramos, porque aquí va a quedar absolutamente camuflada con las patitas y más si utilizamos, como os decía, un anzuelo plateado. Vale, llegados a este punto voy a responder algunas dudas que ya me habéis preguntado con anterioridad y que estoy seguro que saldrían en este vídeo también. La primera es si licro el langostino. No, no lo licro, y la razón es que es un cebo bastante duro, aguanta muy bien, y en la pesca boya no lo licro. Ojo, la pesca a fondo, en la pesca incluso al plomín, sí que lo suelo licrar, pero para la pesca boya me parece que aguanta suficientemente bien el anzuelo sin licrar. Por la misma razón, tampoco lo coso con el sedal, como sí que cosía la gamba en el vídeo que tenéis sobre la gamba en el canal. Y por la misma razón, por ser un cebo cuya carne es más dura que la de la gamba, en la gamba, si recordáis en el vídeo, dejábamos la muerte escondida, porque la presentación es mejor y porque al sargo no le cuesta absolutamente nada clavarse el anzuelo con lo blandita que es la gamba. Sin embargo, en el caso del langostino sí que me gusta dejar un poquito fuera la muerte, porque como digo, al tener una carne más dura, podemos fallar clavadas si no lo hacemos. Otra cuestión que no he mencionado en ningún otro vídeo sobre cebos y que lo hago aquí porque me lo han comentado muchos compañeros. Yo prácticamente todo lo que hablo, y especialmente lo referente a cebos, yo hablo de toda la costa que conozco. Y con esto me refiero al sur de Francia, a costa de Asturias, costa de Cantabria, costa de Euskadi, costa cantábrica y atlántica de Galicia y toda la costa de Portugal. Ahí es donde funcionan las cosas que digo. ¿Y dónde no pueden funcionar? Pues por ejemplo en Canarias, donde hay compañeros que incluso me han escrito para decir: oye, hemos probado todos los cebos de tu canal y todos los cebos que hemos visto en los grupos de Facebook de pesca de sargo, la gamba, el mejillón y tal, y no funciona. Aquí solo nos pican con queso y con pan. Entonces, bueno, yo evidentemente quiero que quede muy claro que las técnicas, los cebos, el conocimiento en general que comparto está demostrado, está contrastado, está probada su eficacia, como digo, desde el sur de Francia hasta el sur de Portugal, pasando por toda la costa cantábrica y Galicia. Vale, así que no os puedo asegurar que las cosas que yo intento transmitiros funcionen en Baleares, en el Mediterráneo o en Canarias. Otra cuestión es el tema de la aguja. Sabéis que yo soy ultra fan de la aguja. Me habéis visto prácticamente encarnar casi todos los cebos con aguja. Y de la misma forma, todos los cebos se pueden encarnar sin aguja. Yo sé que hay gente que no le gusta, sobre todo los pescadores de escuela más tradicional. No sé por qué, no entiendo la razón, pero son bastante anti-aguja, aunque muchísimas veces se presentan muchísimo mejor con ella. Pero dicho esto, cualquiera de los cebos expuestos en el canal se puede encarnar perfectamente sin aguja, incluidas todas las formas que hemos enseñado hoy de encarnar el langostino. Y por último, sé que a muchos seguramente os llame la atención ¿por qué debemos dejar el coral de la gamba o del langostino? Pues porque el coral, tanto en la gamba como en el langostino, como en cualquier marisco, es su parte más olorosa y jugosa. Y quitar las cabezas y tirarlas y no aprovechar ese coral, tanto dejándoselo a la carnada como restregándoselo y esparciéndoselo al cebo, estamos desperdiciando la parte más atractiva de todo el cebo. Venga, vamos a ver entonces cómo conseguimos ese iluminor. Bueno, sobre el iluminor, dichoso iluminor. Vale, lo primero que os debo decir es que nadie intente compensar sus faltas de conocimiento, sus faltas de práctica en la pesca, su falta de mano, de horas de pesquero, de horas de pedrero, utilizando aditivos. Porque realmente el 90
o incluso me atrevería a decir el 95% del éxito en la pesca en general y en la pesca del sargo en particular es saber cuándo echar y dónde echar. Esos son los dos factores que condicionan todo. A partir de eso, el cebo, incluso el tipo de aparejo, 20.000 errores que podamos cometer en montajes, nudos, ya no os cuento cañas que llevemos, carretes, todo eso es una insignificancia en cuanto a valor. Es insignificante la importancia que tiene todo eso si realmente no hemos escogido el cuándo y el dónde bien. ¿Y por qué digo eso? Porque esto, el Illuminor, es el mejor aditivo que yo conozco y aún así no es más que una simple ayuda que funciona muy bien, que yo he hecho pruebas a ver teniendo langostinos con Illuminor y sin Illuminor e irlos alternando cada carnada y a lo largo del día tener, tampoco una barbaridad, pero 4, 5, 6 picadas más en los langostinos que tenía Illuminor. Pero evidentemente, si estoy echando en un sitio que no hay sargos, si estoy echando mal, si las condiciones no son buenas, esto jamás va a marcar la diferencia entre pescar un montón de sargos o irte a casa de bolo. Así que quede claro, esto es una ayuda, pero no es un factor decisivo en la pesca. Para encontrarlo, lo primero que tenemos que hacer es ir a Google. Y lo segundo que tenemos que hacer es escribir correctamente el nombre, porque he visto 2000 variantes diferentes. Me lo habéis escrito de 1000 formas diferentes y evidentemente si lo escribís mal no lo vais a encontrar. Vale, se escribe, a ver, lo voy a poner en mayúsculas para que lo veáis bien en la pantalla. Illuminor, vale, Illuminor. Ponéis Illuminor y ponéis Gambero. Gambero, que significa camarón en italiano, porque es un producto italiano, ¿vale? Yo tengo el Illuminor de Gambero, que es este, y lo leéis, Gambero, y el Illuminor de sardina, ahí lo veis, ¿vale? Bien, una vez ponemos esto en Google, le damos a buscar y aquí os saldrán un montón de tiendas, un montón de resultados, ¿vale? Hay muchas tiendas que lo tienen, pero como os dije en el anterior vídeo, no es imposible, es posible conseguirlo, pero hay que tener un poquito de paciencia, no es fácil, ¿vale? ¿Y por qué no es fácil? Pues porque todas las tiendas que yo he encontrado que lo tienen son extranjeras, son italianas, por aquí, ¿dónde está? Mirad, por ejemplo, esta, que parece, no sé, checo, ruso, debe ser checa o algo así. Entonces, las tengo visto portuguesas también. De hecho, yo hice... A mí este bote me lo regaló mi amigo Johnny, ya os lo dije varias veces, mi amigo Johnny de Avilés. Y luego tengo este, que es el de sardina nocturno. ¿Por qué es nocturno? Porque es fluorescente. Si le dais un poquito de luz... Esperad, que le voy a dar, ya veréis. ¿Veis? Si le dais un poquito de luz, se pone fluorescente. Y eso, tengo este fluorescente, tengo este normal, de camarón, y tengo el de sardina que no es fluorescente también, que es muy parecido a este, tiene el mismo color que este prácticamente. Este me lo regaló mi amigo Johnny Davilés. Y de estos, unos creo que los pillé en una tienda italiana y otros en una tienda portuguesa. No me preguntéis qué tiendas son, porque no me acuerdo, he intentado buscarlo, pero tengo tal cantidad de pedidos de cosas desde que empezó la ruta del sargo por internet que es que me fue absolutamente imposible. No sé en qué tiendas fueron, pero bueno, lo conseguí comprar en 2 tiendas diferentes y muchos compañeros son capaces de comprarlo, así que, como os digo, lo único que hay que tener es paciencia. Entráis en alguna de las tiendas, Antis Pasteur, por ejemplo, que esta es una tienda bastante conocida. Yo os lo puse el otro día en las stories de Facebook y de Instagram. Y aquí lo tenéis, el producto. Veis que hay varias opciones, hay como 6 modelos,
aquí los tenéis. Hay más de 6 modelos, mira, fijaos. Gambero, sardina, gambero noche, sardina noche, tal, no sé qué. Bueno, vale, tenéis un montón. La única diferencia entre las versiones de noche y las otras es eso. Veis que pone aquí Night Version. Es que son fluorescentes. Pero yo conozco compañeros que llevan años probándolo, grandes pescadores, grandes amigos, y que han probado tanto los fluorescentes como los no fluorescentes, y me dicen que da igual que sea de sardina, que da igual que sea el gambero, el de camarón, que da igual que sea de día o de noche, que funcionan todos exactamente igual. Que todos funcionan exactamente igual de bien, que no notan que vaya mejor uno que otro, ¿vale? Entonces no os preocupéis, porque entraréis en tiendas y veréis que algunas tienen unos modelos, otras tienen otros. Cualquier iluminor de estos, cualquiera, funciona exactamente igual de bien. Así que no os quedéis bloqueados en este paso, coged el que queráis. Y os recomiendo que cojáis varios, 3, 4, bueno, los que queráis, más que nada porque los gastos de envío van a ser caros. O si queréis, coged uno, pero aprovechad para coger, no sé, un fluorocarbono o anzuelos o plomos o lo que queráis para aprovechar el envío, porque si no os van a salir bastante más caros los gastos de envío que el propio iluminor. Vale. Mirad, si queréis echar una ojeada, este es el mío de gambero. Miradlo bien. Y este es el Night Sardine. A ver, que enciendo la luz para que lo veáis mejor. No os quedéis bloqueados en este paso porque vale exactamente cualquiera. Y por último, os vais a encontrar con un problema. Y es que muchas de estas tiendas, cuando le dais a pagar, cuando ya tenéis elegido el producto en el carrito de la compra virtual o la cesta, como le llamen, y le dais a pagar, en muchos, cuando os pida vuestra localización y pongáis que sois de España, os va a poner que no hacen envíos a España. Bueno, pues esto es una limitación que por el sistema de ventas online que tienen las páginas, no sé por qué, está capada esa opción, pero la mayoría, si os ponéis en contacto con ellos, sí que hacen envíos, ¿vale? Así que todas las tiendas tienen una sección de contacto. Mirad, aquí por ejemplo está Facebook, Instagram, aquí tenéis enviar un email, aquí tenéis llamar. Así que lo que más os guste, si no sabéis italiano, yo no tengo ni papa de italiano evidentemente, cogéis el traductor de Google, os lo traduce en 2 segundos lo que queráis decirles, y las tiendas están encantadas de vender y encantadas de enviar. Así que os ponéis en contacto con ellos y os lo envían sin problema, la mayor parte de tiendas, ¿vale? Bueno, si te ha gustado este vídeo te invito a que le des a me gusta y te suscribas al canal y actives la campanita si todavía no estás suscrito para no perderte los vídeos semanales sobre esta aventura, sobre la pesca del sargo, y a ver si la semana que viene ya tenemos la furgoneta arreglada y podemos ir al mar despacito. La rodilla, por cierto, que no os he comentado nada, la rodilla estoy tomándome muy en serio la rehabilitación, estoy bajando de peso y la verdad es que tengo bastante menos dolor. No voy a forzar, pero a ver si con la furgo arreglada podemos ir y hacer alguna jornada en algún lugar facilito, como hicimos la semana pasada, ¿vale? Nada más, un fuerte abrazo, buena pesca y nos vemos la semana que viene. Chao.